También hay una solicitud de Francisco Moreno, abogado de Fedetur, para ser recibido a exponer respecto al proyecto en tabla y adelanta su preocupación sobre ciertas disposiciones del proyecto. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, vamos a saludar a los que van a participar en la sesión de hoy día. Al honorable diputado, señor Jorge Guzmán, quien está acompañado de la señora Paola Coronado, madre de Diego Albornoz, que fue justamente alguien que se accidentó en prácticas de turismo extremo, turismo aventura, a la jefa de gabinete, señora Alejandra Vega, y el periodista Nicolás Escanilla. De la Subsecretaría de Turismo está presente la subsecretaria Verónica Pardo, dice por vía Zoom, no sé si va a alcanzar a conectarse, ¿no? Entonces está el subsecretario subrogante, señor Felipe Abarca. Saludamos, subsecretario. Y está el jefe de la División de Articulación y Planificación Estratégica, señor Leonardo Latorre. Muy bien. Y también la encargada de la edición jurídica, señora Carla Pinto, y el jefe del Departamento de Regulación de Servicios Turísticos del Cernatur, señor Francisco Leiva. Muy bien. Y dice que está presente la Federación Chilena de Guías de Turismo, FEGITUR, el vicepresidente, señor Nelson Valencia. Sí, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Esto es para tratar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento de los estándares de seguridad en servicios de turismo aventura. Boletín número 17.163-03. Y yo suelo comentar que, bueno, este tema que ha estado presente ya en otros minutos cobró, no sé si vigencia, pero actualidad en el debate nacional a raíz de los lamentables sucesos que ocurrieron hace más o menos un mes atrás en Torres del Paine, ¿ya? Donde tuvimos la muerte de un grupo de turistas extranjeros, en un hecho que todos entendimos que era absolutamente predecible con las mínimas medidas de prevención que corresponden, ¿ya? En términos de actividades que se desarrollan en condiciones climáticas extremas, donde también hay obviamente riesgos asociados. Bueno, y esto activó tanto la preocupación del Ejecutivo, se comunicó conmigo la subsecretaria de Turismo, como también de diputados y otros actores involucrados respecto a cómo actuar frente a esta situación, y producto de eso, y ya que había un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara, y me planteó el diputado acá presente, nos pareció conveniente poner en tabla. Yo no quiero generar la expectativa de que logremos tramitarlo completo porque tenemos una agenda muy apretada los últimos días de enero, pero a lo menos poder tratarlo hoy día, si hay mayor quórum veremos qué se puede hacer, porque entendemos que son acciones que pueden salvar vidas humanas, y ahora que estamos justamente hablando de una tragedia como la que tuvimos en la región de Ñuble, en la región del Biobío, cualquier vida humana tiene un valor inigualable, incalculable, y tenemos que tratar de prevenir esta situación, ¿ya? Y por otro lado, Chile tiene condiciones excelentes para promover el turismo aventura, tiene una gran diversidad de paisajes, una gran diversidad de espacios para hacerlo, y por supuesto que es muy atractivo. Entonces, hacerlo con las medidas de seguridad es tremendamente significativo. Así que, si quieres, diputado, le doy la palabra para que usted introduzca de qué se trata el proyecto de ley y después, según cómo va el quórum, vemos si hacemos una relación de la Secretaría. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve, he traído una presentación. Agradecer la presencia de los equipos del Ejecutivo y también la presencia del senador Saavedra. Muchas gracias. Presidente, senador Saavedra, todos, cuando recorremos Chile, nos ha tocado la oportunidad de hacer alguna vez o vivir alguna vez una experiencia de turismo aventura, ya sea directamente o a través de alguien cercano. Y yo creo que muy pocas veces, y hablo a título personal, nunca, me he cuestionado si la persona que me ofrece el servicio de turismo aventura es una persona que sabe, conoce y tiene la experiencia necesaria para garantizarnos la seguridad en la actividad que realizamos. Eso es lo que busca en el objeto de este proyecto. Busca garantizar y establecer medidas que garanticen el cumplimiento de estándares de seguridad en servicios de turismo aventura. Perdón, me adelanté. Este proyecto busca establecer medidas para garantizar la protección de los usuarios y asegurar altos estándares de calidad, seguridad y transparencia en la prestación de los servicios de turismo aventura. Los autores de la iniciativa son bastante transversales. Está
el diputado Alejandro Bernales, Ana María Bravo, de los partidos Liberal y Socialista, Miguel Ángel Calisto, Demócratas, Sofía Cid, Independiente, cercana al Partido Republicano, Cristian Matheson, de Evolución Política, Víctor Pino, de Demócrata o tuiteado en ese momento de Bópoli, Francisco Undurraga, Evolución Política, y Flor Weisse, de la UDI. Y yo en mi calidad de autor del proyecto. Este proyecto surge tras un hecho trágico, que es el fallecimiento de Diego Albornoz Coronado, un joven de 23 años, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule, quien concurre junto a su familia y junto a Paola Coronado, su madre, que me acompaña, a desarrollar una actividad de turismo aventura en el Cajón del Maipo el año 2024. Ellos van y practican el Benji, situación que por una negligencia, una falta de regulación e incluso de fiscalización le ocasiona la muerte a Diego luego de estar más de 30 minutos suspendido en el aire y donde nadie de los que prestaban el servicio supo cómo reaccionar ante la situación. En términos muy sencillos, a Diego le instalaron el arnés para subirlo después de lanzarse el Benji en su espalda. Él era un jugador de rugby y no le fue posible engancharse posteriormente, ya que el brazo no le alcanzó para poder engancharse con el arnés, y finalmente termina falleciendo, y nadie de las personas que estaban presentes y que prestaban el servicio sabía cómo actuar y cómo enfrentar la situación. El proyecto busca, presidente, establecer un marco normativo más estricto para el turismo aventura, garantizando condiciones seguras y evitando que se repitan tragedias similares en el país. Insisto, este proyecto busca garantizar altos estándares de seguridad en el turismo aventura, reconociendo los riesgos propios de estas actividades. Cuando nosotros nos pusimos a investigar, nos encontramos con una gran cantidad de personas o que han perdido la vida o que han tenido lesiones graves producto de prestadores de servicio de turismo aventura que no conocen, no saben la actividad que están realizando. Propone regulaciones claras para proteger a los participantes y prevenir accidentes, abordando las falencias de la normativa actual y la insuficiente fiscalización en la industria. Sello R, se incorpora el deber del Servicio Nacional de Turismo de otorgar el sello R a los prestadores de servicio turístico que se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Clasificación. Asimismo, se establece la obligación para los operadores de turismo aventura de inscribirse en dicho registro como un requisito para su funcionamiento previo cumplimiento de los estándares de seguridad que se determinen mediante reglamento. Cuarto punto, presidente, transparencia y acceso a la información. Asimismo, dichos prestadores de servicios estarán obligados a exhibir el sello R en un lugar visible de sus instalaciones y también en las vestimentas institucionales y demás, como por ejemplo en la actividad publicitaria. La idea es que las personas que contraten el servicio sepan que el prestador de servicio es una persona que está formalizada, que está regulada, que se ha registrado y que en definitiva hay una competencia leal garantizando la seguridad y la transparencia para las personas que practican la actividad. Cosa que pueda ser fácilmente identificado por clientes y visitantes. 5. Estándar de certificación. El cumplimiento de los estándares deberá acreditarse mediante certificado emitido por una entidad o inspector autorizado por el Servicio Nacional de Turismo bajo su exclusiva responsabilidad y a costo del operador turístico. Dichas entidades e inspectores estarán sujetos a la fiscalización y supervigilancia del Servicio Nacional de Turismo conforme al procedimiento que establezca el reglamento. Sanciones por incumplimiento. El proyecto incorpora sanciones para aquellos prestadores que operen sin la obtención y exhibición del Código de Calidad Turística o el Código QR, y en caso de incumplimiento los operadores podrán ser sancionados con una multa que va de entre las 25 y 35 UTMs. Durante la tramitación del proyecto, presidente, participó muy activamente el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Turismo, señora Verónica Pardo, el director nacional del Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, don Cristóbal Benítez, la asesora legislativa del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, doña Virginia Rivas, la madre de don Diego Albornoz Coronado, que en paz descanse, la señora Paola Coronado, la Secretaría General de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ACHET, señorita Lorena Arriagada, y el representante de la empresa de turismo Travel Dream, señor Maximiliano Cifuentes. Muchas gracias. El proyecto, presidente, fue aprobado por unanimidad en general en la comisión, por los diputados Guzmán, Manucheri, Matheson, Moreira y Weisse, y fruto del trabajo coordinado con el Ejecutivo, la comisión acordó por unanimidad, presidente, reemplazar íntegramente el texto original del proyecto por una indicación sustitutiva formulada por el Gobierno, por el Ejecutivo, teniéndola como base para ser tramitada durante esta discusión, el que fue aprobado por unanimidad en la discusión particular también en la Comisión de Economía.
En su paso por la sala, presidente, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría de 115 votos favorables. Este es el proyecto, presidente, que nosotros hemos querido presentar a esta comisión, que, insisto, ha sido tramitado con una muy buena disposición de todos los actores para lograr garantizar en cierta medida la seguridad de quienes prestan servicio de turismo aventura en Chile, y esperamos que la tramitación también sea de la misma forma en esta Comisión de Economía del Senado. Desde ya le agradezco, presidente, tuve la oportunidad de conversar con usted e inmediatamente usted mostró la disposición para poder avanzar en este proyecto, lo mismo que con los senadores que son parte integrante de esta comisión, a quienes se les presentó previamente el proyecto y mostraron una voluntad de poder avanzar en él. Solicito, presidente, por su intermedio, la oportunidad de que doña Paola Coronado pueda también referirse brevemente al proyecto. Muy bien, vamos a dar entonces la palabra también a Paola, antes de escuchar después al Ejecutivo y al representante de la Federación de Guías. Buenos días, señores senadores, a todos los presentes acá en esta sala. Mi nombre es Paola, soy madre de Diego Sebastián, el joven que el 21 de febrero del 2024 falleció en un salto en Belli en San José de Maipo. Nosotros somos de Talca, viajamos de turistas a San José de Maipo, en donde nos encontramos con mucha publicidad de turismo aventura. Mucha. Contratamos un servicio que estaba con mucha publicidad, que era un salto en Benji. Un salto en Benji que se ve desde el río El Colorado, desde el puente El Colorado, que existía hace más de 15 años en el Cajón del Maipo, con muchos antecedentes de accidentes, con muchos antecedentes de clausuras del recinto, pero todos hicieron caso omiso a eso. Estaban esperando que alguien muriera. Y mi hijo falleció frente a mis ojos y a los ojos de su hermana. No pudimos hacer nada, porque ese tour operador carecía de ningún conocimiento, ni siquiera conocimientos de rescate ni de primeros auxilios, que era lo mínimo que exige la normativa en este momento. Mi hijo falleció después de haber colgado por más de 40 minutos. Muchos hablaron que mi hijo se había descompensado, había sufrido un paro. No. Mi hijo falleció por asfixia posicional cervical externa. El arnés le produjo una asfixia. Mi hijo era un joven sano, de 23 años, que un mes antes había entregado su tesis de turismo rural comunitario, en donde había investigado mucho sobre el turismo en Chile y sobre todo de un turismo precordillerano. Y fue a morir a un lugar muy similar de lo que él había investigado. El dolor de haber perdido el hombre de mi vida, mi hijo mayor, que se esforzó toda la vida por ser un gran líder, fue terrible. Y comenzamos a investigar, a averiguar, a estudiar sobre el turismo en Chile, cómo se entregaba y cómo se ejercía el turismo aventura en este Chile, que somos un país reconocido con Oscar mundiales en turismo aventura, pero nos encontramos con faltas de normativas, faltas de legislación, sanciones, y que en Chile se trabaja en lo informal. Y es el informal el que en este momento está matando turistas en Chile. Y no es solamente el caso de Diego. Existen muchos turistas que mueren en Chile todos los años. Y sobre todo en turismo aventura, cada vez se está más masificando el turismo aventura, pero desconocemos toda la información y cómo se ejerce en Chile. Y somos campeones mundiales. El Oscar Mundial del 2025 lo ganamos nuevamente. Pero ¿quién ha dicho que Chile no tiene normativas ni sanciones frente al que no cumpla con las normativas y ejerce un turismo inseguro?
porque la inseguridad está en el turismo aventura en este momento y necesitamos, señores senadores, legislar rápidamente, porque cada año se nos están muriendo turistas. ¿Y qué estamos esperando? Que entes internacionales nos demanden por la falta de seguridad que les entregamos a las personas que ejercen el turismo aventura en Chile. Tenemos que legislar y sancionar al que no está haciendo bien su trabajo. Aquí en Chile existen muchas personas que sí tienen muchos conocimientos, como guías, pero nos falta ser profesionales en el turismo aventura. El turismo aventura, según estudios internacionales, dicen que el turismo aventura sirve para botar hasta el estrés. Y yo creo que todas las personas tenemos a alguien conocido que practica estas 24 disciplinas que en este momento existen en Chile. Rafting, kayak, trekking, canopy, cabalgatas y así un sinfín más. Pero me van a creer que en 20 años el Benji no había sido reconocido como un turismo aventura y mi hijo falleció ejerciéndolo. Necesitamos también trabajar en la educación turística. Necesitamos informar que los primeros que debemos fiscalizar somos nosotros, las personas que contratamos esos servicios, para que tengamos un servicio adecuado y con profesionalismo. Eso debe hacer en este momento Senatur y el Poder Ejecutivo, trabajar en educación turística. Muchas gracias y por favor, de verdad, les pido que legislemos rápido. Necesitamos hacer cambios en este turismo aventura para evitar más muertes. Muchas gracias. Agradecemos a Paola Coronado, le damos también las condolencias por lo traumática de toda la situación. Pero bueno, justamente está la voluntad de la Comisión de ver este tema y hacer el esfuerzo en el periodo legislativo que comienza ya el 11 de marzo, poder tramitarlo en particular, ¿ya? Pero vamos a hacer el esfuerzo si es que en enero logramos todos los requisitos, poder votarlo en general. Vamos a dar la palabra entonces ahora al Ejecutivo y después a la Asociación de Guía. Señor Felipe Barca. Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer también al diputado y a la señora Paola. Yo desde que ocurrió el accidente estuve presente con el ministro Grau en su momento, escuchando el lamentable relato, y en conjunto con el diputado nuestro compromiso desde el Ejecutivo fue inicial. La subsecretaria Verónica Pardo, en conjunto con el director nacional de Senatur, usted sabe que hemos estado a disposición, y agradezco el empuje que hemos tenido, que ustedes han tenido para nosotros poder, con algo que ya llevábamos trabajando, presidente y senador Saavedra, hace un tiempo ya, porque sabíamos que esto era una falencia que teníamos como subsecretaría y como desarrollo institucional del sector turismo. Habíamos actualizado algunas normas, estábamos trabajando en eso, que les voy a contar a continuación. Yo les voy a presentar brevemente un contexto de lo que estábamos haciendo, de la situación actual en la que se ve el proceso, cómo este se modifica con el proyecto de ley, y después Carla Pinto, asesora jurídica de la subsecretaría, va a detallar con un poco más de precisión los artículos que se van a modificar. Bueno, tal como mencionaba el diputado y la señora Paola, Chile retomó el liderazgo internacional de turismo aventura. El año 2025 ganamos el premio a mejor destino de turismo aventura del mundo, y eso se suma a las 11 veces consecutivas que hemos ganado el mejor premio de turismo aventura en Latinoamérica. Esto no ha ocurrido solo, nosotros ya tenemos una estrategia nacional de turismo que estuvimos trabajando en los primeros años del gobierno, que hemos estado empujando e implementando, y nos ha permitido tener, en conjunto con gestiones, buenos resultados. El año pasado, en octubre, se realizó el Congreso Data, vinieron más de 700 operadores turísticos y del mundo del turismo aventura a Puerto Natales, donde aparte de conocerse y de poder establecer futuros negocios, también vieron la experiencia turística que se tenía en Chile. Y uno de los datos que recopilamos es que el 86% de los operadores que
que trabajan en Turismo Aventura van a implementar un proyecto en Chile, por lo que eso genera mucha más actividad económica, empleo. Ustedes saben, ya en otras ocasiones le hemos comentado el beneficio que genera el turismo en todos los territorios del país, más de 650.000 empleos, etcétera. Y también en los índices respecto a Turismo Aventura estamos bien posicionados sobre infraestructura y sobre el desarrollo y la experiencia que se tiene, pero esto no puede seguir profundizándose porque si es que no tenemos la regulación necesaria, podemos lamentablemente contar con otro accidente. Nosotros estuvimos trabajando durante el año pasado en la actualización de 15 normas técnicas de Turismo Aventura, de las 24 que hay, desde el año 2005 que no se realizaba la actualización de estas normas, y nosotros en conjunto con el INN fuimos a actualizarla. Eso ya se encuentra realizado. Esperamos que este año tenemos el presupuesto necesario para poder actualizar las restantes, las 9 que nos faltan. Y además de eso, también elaboramos 2 normas nuevas, particularmente la de Benji, y también un vocabulario de turismo que permite unificar los criterios y a qué nos referimos con cada uno de los conceptos. Eso ya ocurrió, fue algo que realizamos durante el año pasado. Además se establecieron regulaciones administrativas, una que nos permite que actividades de turismo aventura que no cuentan con una norma técnica específica tengan un mínimo para funcionar. ¿Ya? Ocurre muchas veces que aparecen nuevas normas y que si es que nosotros no las teníamos en el registro no tenían ningún piso para poder funcionar. Lo que esto opera es que ya tiene que contar con un estándar mínimo para poder ocurrir y después posteriormente nosotros al identificar la que existe la regulamos con las especificidades que corresponden. Y lo segundo, que también es importante, distinguir la responsabilidad entre los prestadores de servicios turísticos y los guías. Los guías cuando ofrecen servicios y entregan servicios de turismo aventura también deben cumplir con la normativa y lo especificamos para que eso no genere ninguna duda. Específicamente del proceso, este es el proceso actual en el que funciona. A la izquierda está una empresa particular. Primero tiene que realizar la gestión de todos los documentos en base al artículo 38 de la ley 20.423 que regula el sistema institucional de turismo y tiene que presentar documentación como ficha técnica de actividad, de inscripción, un plan de prevención, manejo de riesgo, de respuesta a la emergencia y mantenimiento de equipo. Una vez que recopila todos los antecedentes de esta empresa, tiene que acercarse a la Dirección Regional de Cernatur para que pueda hacer revisión de estos antecedentes y posteriormente se puede inscribir en el Registro Nacional de Prestadores Turísticos, ¿ya? Y ahí nosotros marcamos en una línea roja que hoy día actualmente el proceso indica que desde ahí en adelante ya se puede comenzar a operar, ¿ya? Sin no tener ninguna inspección ni certificación previamente. Una vez que eso ocurre, que ya se encuentra en el registro, la empresa queda en estado no inspeccionada, ¿ya? Hasta que los inspectores de Cernatur, que tenemos 22 inspectores a nivel nacional, visiten esta empresa y realicen la inspección correspondiente, ¿ya? Y ahí queda en el estado de cumple o no cumple. Si no cumple, se revisa posteriormente, pero lamentablemente hoy día no hay una fiscalización previa a que el servicio pueda empezar a prestar los servicios de turismo aventura. La propuesta que nosotros traemos y con el proyecto de ley es la siguiente, es que una empresa gestione los documentos y se incorpore a este proceso un organismo revisor inspector que realice dos cosas. La primera, una revisión documental similar a la que teníamos anteriormente, pero la otra, una revisión in situ, ¿ya? Es decir, que pueda ir, visitar a los prestadores de servicios de turismo aventura y que pueda revisar todas las normativas, la seguridad con la que tiene y si cumple con todos los requisitos para entregar el servicio. Una vez que esto ocurra, esta empresa emite un certificado de seguridad turística a la empresa y con ese certificado se acerca a las oficinas de Cernatur y se las presenta a la Dirección Regional de Cernatur para quedar en el registro de operadores de turismo aventura, ¿ya? Eso nos va a permitir que todas las empresas que ya estén registradas van a cumplir con un estándar mínimo para poder funcionar, ¿ya? Y además facilita de que hoy día los inspectores de Cernatur puedan cumplir su rol de fiscalizador y no estén preocupados solamente de recopilar antecedentes y subirlos al registro, sino que puedan ir a terreno y fiscalizar que se estén cumpliendo las normas correspondientes. Y una vez ocurrido esto, ya que se obtenga el sello R, que también Carla les va a detallar más adelante respecto a toda la visibilidad que debe tener y la forma de mostrarlo,
garantice una mayor transparencia para las personas que después van a contratar algunos de estos servicios. A continuación, Carla va a ir detallando específicamente artículo por artículo de las modificaciones. Sí, muchas gracias, señor subsecretario y presidente, por su intermedio. Este nuevo modelo en el cual se va a acreditar a los operadores de servicios de turismo aventura se manifiesta en las modificaciones a la Ley 20.423 que a continuación paso a exponer de forma bastante general. Y el primer cambio es en el artículo 31, en donde se establece incorporar un nuevo inciso, en el cual se establece la obligación por parte de Sernatur de otorgar el sello R a los prestadores de servicio de turismo aventura que cumplan con los requisitos. Y además, también este sello R va a permitir a las personas usuarias de estos servicios de tener conocimiento y verificar que efectivamente el prestador está inscrito y cumple con los estándares de seguridad. Después el artículo 34, que se modifica de la Ley 20.423, también exige ahora el cumplimiento y acreditación de los estándares de seguridad y, como decía el subsecretario subrogante, que tienen que verificarse estos estándares de seguridad previo a su funcionamiento y además tienen que tener la inscripción en el Registro Nacional de Clasificación. En el caso de incumplimiento se eliminará del registro al prestador. Además se modifica el artículo 38, se establece modificar el inciso primero para reiterar que los prestadores deben cumplir con los estándares de seguridad y también con la inscripción del registro para ejercer sus actividades. Y además aquí es donde ya se establece este nuevo modelo, que es la creación de la certificación por parte de empresas que van a certificar in situ el cumplimiento de los estándares de seguridad, y estas operadores o inspectores autorizados por Sernatur van a tener que además emitir un certificado, el cual va a acreditar que efectivamente cumple con los estándares de seguridad. El artículo 45 también se propone la modificación y se establece la obligación de los operadores de turismo aventura de exhibir este sello R que les estaba comentando que se va a implementar, y esta tiene que estar incorporado visiblemente en las instalaciones, en la vestimenta institucional de los operadores, y además también va a tener un código de verificación y tiene que incorporar este sello R y el código de verificación en todo el material publicitario que se genere por parte del operador y se difunda por cualquier medio. Y esto, como se señalaba, va a permitir una mayor transparencia para que los usuarios puedan tener conocimiento de si están o no cumpliendo los estándares de seguridad. El artículo 46 también sufre modificaciones a través de este proyecto de ley, en donde se incorporan nuevos incisos, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, en donde se establecen también los aspectos esenciales del modelo propuesto. Se establece que Sernatur podrá autorizar a inspectores o entidades externas, los cuales son los encargados de verificar y acreditar el cumplimiento de los estándares de seguridad. Estos inspectores tienen la obligación de extender un certificado. El certificado además debe ser renovado periódicamente según el riesgo asociado a la actividad de turismo aventura de que se trate, y todas estas materias van a estar reguladas a través del reglamento que se va a redactar. Perdón, no se va a redactar, sino se va a adecuar el reglamento del decreto número 19, que rige esta materia. Además, el artículo 50, que establece las sanciones, se elevan las sanciones y se hacen más gravosas, en donde se incorpora una sanción por el incumplimiento del registro de inscripción en el registro de clasificación. Además, también por la falta de exhibición del sello R, se establece una multa entre 5 y 10 unidades tributarias mensuales. Además, se establece una multa entre 35 y 50 UTM al prestador que entregue antecedentes falsos a la autoridad, adulterados falsos, altere el código de verificación o falsifique el certificado.
Y además también se establece una sanción más gravosa, que es la clausura temporal de los prestadores de turismo aventura por incumplir las obligaciones de seguridad y registro, y en caso de reincidencia puede operar la clausura definitiva del establecimiento. Por último, además se incorporan los incisos, como había señalado, el inciso segundo, tercero y cuarto. Se establece la posibilidad de perseguir responsabilidades civiles y penales. Además, se hace procedente las medidas cautelares que establece el Código Procesal Penal y el libro segundo del Código Procedimiento Civil, además de las penas accesorias. Y, por último, en caso de reincidencia en incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas a través de esta modificación de ley, se inhabilitará de manera perpetua para el ejercicio de sus actividades al operador turístico. Presidente, cabe hacer presente que esta última sanción consideramos, por lo menos desde el Ejecutivo, que es un poco gravosa, sin embargo, y además de muy difícil implementación, porque lo que se está estableciendo es la posibilidad de inhabilitar de forma perpetua a un operador para ejercer sus actividades. Eso tenía que ser presente, presidente. Muchas gracias. Ya, yo antes de dar la palabra a la asociación de guías tengo solo una consulta. O sea, a grandes rasgos lo que ustedes plantean es que el proyecto de ley tendría dos impactos. Uno, estos requisitos de inscripción para poder operar cuando se crea una empresa de turismo aventura, que cambiaría el modelo en el cual funciona hoy día, ¿verdad? Y lo segundo es que este sello R, ¿ya?, donde la consulta es si es que el sello R, es obligatorio o no. O sea, las empresas postulan, uno podría pensar que es voluntario y que una empresa que lo cuente da más seguridad que uno que no lo posea. Pero otra fórmula es entender que el sello R que no lo posea no podría operar. Entonces tengo la duda si es obligatorio o no. Con esta modificación. Esa consulta. Y la otra es que yo lo que veo es que se dan hartas facultades extras, se crean entidades. Entonces, si hay algún tipo de informe financiero asociado al proyecto, porque de una u otra manera podría haber costos asociados a la acción de Cernatur y si no hay recursos uno podría pensar que esto va a ser poco eficaz en su implementación. Esas son las dos consultas que tengo yo. Sí, señor presidente, por su intermedio, respecto a la primera pregunta, el sello R a partir de esta modificación va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio y el prestador de servicio de turismo aventura no va a poder operar sin tener el sello R. Ese sello va a acreditar que efectivamente el operador esté inscrito en el Registro Nacional de Clasificación, que tiene la obligación todos los operadores turísticos de turismo aventura a la fecha de inscribirse. Ahora eso sí va a ser exigible su exhibición en todos los artículos del operador. Y respecto a la segunda pregunta, presidente, nosotros consideramos que no necesitamos mayor recursos porque la empresa pagaría por este certificado. ¿Ya? Entonces carga a la empresa que quiere obtener y prestar los servicios de turismo aventura, estarían pagando para obtener el certificado que posteriormente permite su registro en Cernatur. Perdón, para entender bien, eso respecto al sello R, digamos. Eso respecto al... La empresa pagaría para poder obtener la certificación del sello R, por lo tanto está asociado al costo de la empresa. Así es. Ya. Obtiene el certificado que le permita que cumple con todos los estándares de seguridad y después la empresa con ese certificado se acerca a la oficina de Cernatur y sigue el proceso actual que tenemos hoy día. Ya, y la parte que ustedes ponen en la segunda o tercera lámina cuando habla de propuesta del Ejecutivo para un nuevo proceso de registro, yo entiendo que ahí le están dando una facultad al Cernatur, dice organismo revisor, revisión de documentación y revisión in situ, emisión de certificado. Me imagino que eso lo tiene que hacer de una u otra manera, o si no lo hace Cernatur, a lo menos supervigilar, digamos. Tal cual. Ese es el objetivo, es similar. El ejemplo que poníamos, que miramos mucho es como lo que ocurre con la SEC, en términos de... Ese es como el modelo que tratamos de poder llevar a cabo acá en turismo y que nos va a permitir finalmente, sin mayores recursos, poder fiscalizar y tener revisar todos los operadores de turismo a lo largo de Chile, que es muy complejo hoy día con la cantidad de inspectores que tenemos. Muy bien, esas eran las dudas que yo tenía. Le damos la palabra entonces a la Asociación de ¿Perdón? Federación de Guía. Federación Asociativa de Guía, ya. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación a estas instancias. Para nosotros como federación es tremendamente importante ser parte de este debate. Nos presentamos, nosotros somos la Federación Gremial Chilena de Guías de Turismo. Estamos conformados por 8 asociaciones a lo largo de Chile, partiendo de Arica hasta la provincia de Yanquihue, también considerando Chile insular, con la representación de Rapa Nui, con la Asociación de Guías de Turismo de Rapa Nui. Para efectos de esta presentación, me dirijo a ustedes como en calidad de vicepresidente y vamos a contextualizar un poco la situación de los guías en la actualidad. Al momento de ingresar al Registro Nacional de Servicios Turísticos en su respectiva plataforma, podemos encontrar que los guías de turismo, en este caso, se dividen en 10 clases, de las cuales están marcadas en verde todas aquellas que efectivamente pertenecen a efectos de esta discusión, que son los guías en el marco del especializados, que también se conoce como en algunos casos de forma general como turismo aventura. Como podrán ver, en el numeral que sale al costado de cada uno de las clases se puede ver efectivamente la cantidad de guías que existe por cada una de ellas, siendo montaña 169, alta montaña 22, un número bastante exiguo, escalada en roca 51, excursionismo de trekking 232, senderismo hiking 38, turismo aventura 1307 y finalmente deslizamiento sobre nieve en áreas no delimitadas. Es un número más exiguo dentro del listado, que son simplemente 6. En color azul tenemos 3 categorías, 3 clases que no entran en esta discusión, que son guías de sitio, guía local y finalmente el número más robusto que vendría a ser los guías generales con una cantidad de 3.046 personas. Hablando de este registro desde el punto de vista del guiado, ¿en qué aporta el registro a la conversación? ¿En qué aporta esto a la calidad profesional? Bueno, hacia el cliente, sin duda alguna, que el registro en sí aporta confianza, seriedad en el servicio, hay correspondiente certificación y sin duda que eleva los estándares del servicio en sí mismo. Hay que considerar que para la fecha, hasta la fecha de esta discusión, podemos mencionar que efectivamente el Registro Nacional de Servicios Turísticos tiene calidad de voluntario. Por ende, eso implica que los numerales que señalé con antelación, ¿verdad?, no son netamente representativos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Que efectivamente existen otros guías que no están dentro del registro y que se les considera dentro de la informalidad. Por ende, los números que acaban de ver son solamente aquellos que efectivamente cumplieron con los requisitos de Cernatur para estar dentro del registro. Al momento de ver la ley actual, no el proyecto, sino la ley actual, y para efectos de esta conversación, en esta presentación no nos enfocaremos en las empresas. Todo va desde el punto de vista del guiado, del guía. Y como una empresa me refiero a tanto a certificadores como a turoperadores. Dejamos esa arista para organizaciones afines o eventualmente organismos competentes técnicos como lo son la Subsecretaría de Turismo o eventualmente Cernatur. Al momento de revisar la ley actual, nos dimos cuenta que en el artículo 31, para efectos de clasificar, en el artículo 31, bien digo, para efectos de clasificar un servicio o establecimiento turístico, existirá en el Servicio Nacional de Turismo un registro nacional de clasificación, en adelante el registro. Pongo especial énfasis en ese artículo, ya que se señala la palabra servicio, ¿ya? Servicio en este caso turístico. Si me remonto, en este caso, al manual de destinos, elementos para la gestión de destinos turísticos, emitido por Cernatur, se expresa
la explicación de que los servicios turísticos incluyen todos los servicios que el turista requiere y consume directamente mientras que está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, subrayado aquí, guías de turismo, agencias de viajes, entre otras, ¿vale? Hago especial énfasis en este punto, ¿por qué? Porque efectivamente el proyecto de ley actual menciona el tecnicismo del servicio turístico, ¿vale? Bajo ese prisma se abre la posibilidad a interpretación de que los guías, ¿verdad?, efectivamente estén dentro de esta clasificación. Ajá. Y que efectivamente podamos ser parte de las regulaciones futuras y también certificaciones. Voy a leer esto ver esto de manera bien somera, porque aquí la subsecretaría ya comentó a cabalidad y con tecnicismo al respecto. Netamente quiero enfatizar lo que nos llama la atención en este sentido, es que en el artículo 31, en el inciso segundo, ¿verdad?, en el caso del proyecto de ley, ¿okay?, dice que el servicio otorgará a los prestadores inscritos en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios respectivos un sello de Registro Nacional de Clasificación, en adelante el sello R, que contendrá un código para verificar su vigencia. Nos parece totalmente meritorio este punto, nos parece excelente y no se aleja de los estamentos que ya tenemos hoy en día en ese sentido, porque efectivamente los guías que ya estamos registrados en el servicio portamos una credencial en la cual, como esta, que es la que estoy llevando en este momento, ¿verdad?, en la cual se muestra el sello, ¿verdad?, y por lo demás se muestra el registro de cada uno de los guías, ¿verdad? Lo único que queda en la ambigüedad es el hecho de que si efectivamente este sello va a tener que ser utilizado de otras medidas, ya sea en la polera, en alguna mochila, en alguna indumentaria en particular. Ajá. Saltando a lo que es el artículo 34, también nos llamó particularmente la atención el hecho de que los prestadores de servicios de alojamientos turísticos deberán inscribirse en el registro. Por su parte, los prestadores de servicios de turismo aventura deberán inscribirse en aquel previo cumplimiento de los requisitos de seguridad que se refieren al artículo 38 de la presente ley. Aquí subrayo el cambio de que dice que el cumplimiento de los requisitos mencionados dará lugar a la eliminación del registro de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente. Pero en otras palabras, no ingresarían ni se mantendrían en el registro de aquellos que no cumplen requisitos de seguridad, lógicamente que esto también apuntando a los guías de turismo en Chile. Me voy a saltar el literal G porque no viene a la cabalidad en este sentido, pero en el contexto del fortalecimiento de los estándares del registro, ¿okay?, especial énfasis en el artículo 31 para reafirmar su relevancia y obligatoriedad, modifica la redacción en el artículo 31, ¿verdad? Dice que además de su inscripción en el registro para poder ejercer su actividad, los prestadores de servicios de turismo aventura deberán cumplir con los estándares de seguridad que fije la autoridad a este respecto en el reglamento, ¿vale? En otras palabras, no se ingresan, ¿verdad?, ni se mantendrán en el registro aquellos que no cumplen eventualmente las medidas respectivas. A ver, el registro para hoy... Una consulta antes de ver eso, solo para estar claro en las dos láminas anteriores. En concreto, respecto al proyecto de ley, ya no a lo anterior, sino al proyecto de ley actual, si la empresa contrata un guía que no está inscrito en el registro, ¿eso estaría permitido o no? Así que, entendiendo lo que usted nos dice, pero para ser concreto, usted dice, tenemos dos tipos de guías, nos dijo. Los guías que están inscritos en un registro, que usted los detalló en los números y en las especialidades, y los guías que operan de manera informal. Exactamente. Yo entiendo que hoy día una empresa de turismo aventura puede contratar un guía informal porque no hay ninguna sanción si no ocurriera. Entonces la pregunta es, en el proyecto de ley que está propuesto, si una empresa de turismo aventura contrata un guía informal, ¿lo puede hacer o no? Yo creo que en este caso la respuesta técnica la podrías tener. No, está bien. Ajá. Sí, si quieren el Ejecutivo, sí, es para entender bien el alcance, porque esto es bien relevante que tengamos dos tipos de guía, digamos, el que se inscribe y que tiene por lo menos está identificado, y el que por la vía de lo hecho hace la actividad. Desde el punto, bueno, subsecretaría va a dar la respuesta técnica. Desde el punto de vista del guía, de punto 1,
si yo voy a ser contratado, en teoría tendría que tener mi registro al día. Ah, pero está bien, pero en teoría. Sí, pero si eventualmente caemos en este limbo de que el tour operador se pasa, ¿verdad?, por arriba, ¿verdad?, o sea, llevar este reglamento, ¿verdad?, y contrata a un guía que no esté registrado, probablemente eso también se tenga que desambiguar, ¿verdad?, en la respectiva reglamento que se conforme después de la publicación de la ley. Perfecto, pero en concreto para el Ejecutivo, para yo entender, porque esto es súper concreto. Hoy día en Chile, una empresa de turismo aventura puede contratar a un guía no inscrito en el registro. Esa es la primera pregunta. Sí. Ya, perfecto. Eso para que esté claro, porque Sí. yo creo que eso ya es un problema grave. Sí, lo es. Porque para ustedes, que trabajan por certificarse y que tienen que... Y para cualquier persona que no tiene certeza que el guía es competente en lo que dice que hace. O sea, yo me puedo presentar como guía, no sé, de kayak y puedo tener cero conocimiento o un conocimiento de sentido común y por lo tanto, si una empresa certifica que hace, no sé, rafting, lo mínimo que uno espera es que cada uno de esos guías tenga una certificación. No podrá decir, le faltó criterio, pero a lo menos una certificación. Pero si hoy día además yo no tengo certeza que la empresa me puede demostrar que el guía que contrató tiene esa expertise, es algo bastante. Entonces, la duda al Ejecutivo Sí. es... Ahora, aún hay un arista con respecto a su pregunta, presidente. Sí. Porque efectivamente, para efectos de ciertos tours, de ciertas actividades de excursión, sí es necesario que el guía esté dentro del registro, porque, por ejemplo, en actividades de ciertos parques nacionales, a través de la CONAF, ¿va?, exigen que ciertos guías estén certificados, que estén con sus credenciales. Por ende, para otros guiados, por ejemplo, lo que cae en el caso del guiado general, de los guías generales, ahí no tiene sentido, ¿verdad?, salvo que existan ciertas instancias específicas, por ejemplo, ciertos museos. En mi caso yo tengo que guiar, por ejemplo, el Museo Baburiza en Valparaíso, que es el Museo de Bellas Artes, y también el Museo Francisco Font de Viña del Mar. En algunos casos se nos exige cierta preparación, cierta certificación, pero considerando que hasta el día de hoy el registro es voluntario, son más veces las que se pasa a llevar el registro que de lo que se considera en sí mismo. Perfecto, pero yo me refería al guía de turismo aventura, digamos, para ponerle ese estándar. Sí. Porque en el otro caso no tiene esa consideración. Eso es lo que voy. En el caso de los guías de turismo aventura, en algunos casos, algunos parques nacionales exigen el registro, pero para otros casos no es así. Gracias. ¿El Ejecutivo sobre el punto, no? Sí, aprovechando, presidente. Bueno, respecto, claro, uno certifica una empresa y dentro de los requisitos de la empresa puede establecer que contrata a guías certificados, a guías que cumplan con los requisitos en el proyecto de ley. ¿Ya? Pero actual es lo que usted decía. O sea, pero el proyecto de ley pone como requisito a evaluar en la certificación que otorga el que los guías estén inscritos o no. Sí. Perfecto. Y el último punto, presidente, que respecto a los sellos, también se va a definir en el posterior reglamento el tamaño y la ubicación, pero tiene que estar en toda la vestimenta y la publicidad que haga la empresa. Perfecto. Continúa nomás. Perfecto. Habíamos quedado en la siguiente. Sí, perfecto. A ver, hablando de la actualidad, hoy, de lo que es el registro de guías especializados, ¿verdad?, para iniciarse en el registro, para ingresar al registro en el caso de los guías de turismo aventura, ¿verdad?, se pide de manera generalizada, primero que todo, una copia de la cédula de identidad, curso de primeros auxilios de más de 40 horas o más, ¿verdad?, carpeta tributaria y estudios afines, ¿vale? Ahora, la cosa se complejiza, ¿verdad?, cuando vamos entrando en analizar otras especialidades, ¿ya? No sé si se acuerdan que en el inicio de la presentación les mostré una lámina con la cantidad de guías que habían registrados por cada una de ellas, de las especialidades. Bueno, resulta que en el caso del deslizamiento de nieve, ¿verdad?, es el número más exiguo dentro de la nómina, puesto que la cantidad de certificaciones que se requieren es bastante alta y en el sentido de los costos que esto requiere. Punto 1, tenemos tres
tenemos 3 grandes organismos que nos permiten la certificación para algunos de estas clases. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Guías de Montaña, que logra certificar para montaña, alta montaña, escalada en roca, deslizamiento de nieve, trekking y hiking. Luego tenemos la Asociación Chilena de Guías e Instructores de Montaña, que efectivamente certifica para las clases de montaña, trekking y hiking. Y finalmente la Federación Andina de Chile, que certifica para alta montaña, montaña, escalada en roca, deslizamiento de nieve, el trekking y hiking, ¿vale? Desde esa perspectiva, como les comentaba, se complica y aquí nacen y despiertan las alarmas dentro de mi gremio, el cual represento, dado que comenzaron a circular bastantes fake news, comenzaron a circular bastante alarma al respecto debido a los supuestos costos que esto podía llegar a tener para cada uno de los guías. Considero también el punto de que muchos de los guías también, sobre todo se da mucho en el turismo aventura, que aparte de guías también son turoperadores, o sea, tienen esta dicotomía, ¿verdad? Por ende, tener que certificarse como guías y más aún certificarse como turoperador elevaría bastante los costos y en ese sentido se disparan las alarmas también, porque comenzaron a circular noticias falsas sobre la supuesta cantidad de años que efectivamente cumpliría esta certificación. Algunos decían que era 1 año, otros 2 años, otros 3 años, más allá de la cantidad de años. También comenzó a circular también muchos valores desorbitantes, ¿verdad? Y que probablemente no cumplan con la realidad. Por otro lado, algunas observaciones finales que tenemos como gremio es que efectivamente esta ley, este proyecto de ley robustece la seguridad dentro del gremio, ¿verdad? En cuanto a la certificación de los guías, potencia la figura, hay un error de tipeo, potencia la figura del registro en sí mismo, lo cual estaba buscando hace mucho tiempo, que el registro en sí mismo tuviera la calidad de obligatorio. Propicia la certificación, que está unido con el punto número 1, sube los estándares del turismo en el país y por último genera confianza en el pasajero, que es el pasajero en este caso el que va a recibir, ¿verdad?, la calidad del servicio. No obstante, también tenemos algunas observaciones que vienen por parte del gremio en el sentido de que lamentablemente la ley en sí misma, más allá de que está excelentemente encaminada, abre para la especulación por los valores en la certificación, ¿verdad? Hay un limbo ahí, una ambigüedad, que probablemente se aclare el momento de la aprobación y la puesta en marcha. Existe una desconfianza entre los vicios en las certificadoras, ¿vale? En ese aspecto, lo que levanta muchas sospechas es que efectivamente cuál va a ser el mérito de las certificadoras al momento de efectivamente certificar. Cuáles son los vicios que podría traer esto en el camino. Otro punto importante es el hecho de no tener certeza en lo que es la duración de la certificación misma. No tengo idea de cuánto se va a durar 1, 2 o 3 años y la cantidad de dinero que hay que recolectar para que efectivamente eso se logre recertificar. Y finalmente la viabilidad económica, como les decía, para quienes se certifican. Por último, y para finalizar, entendemos que este proyecto de ley es un avance firme e importante en la consolidación del turismo y su constante profesionalización. Confirmamos nuestro compromiso por su aprobación más allá de sus ambigüedades que pueden ser saneadas durante su implementación y con una buena comunicación con el gremio. Por último, atendemos también la idea de que este puede ser un paso hacia la inclusión de otras clases de guías a futuro, potencialmente en su certificación y en una eventual obligatoriedad futura en el registro, por ejemplo, de guías generales, locales y de sitio. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces al vicepresidente de la Federación Chilena de Guías de Turismo, señor Nelson Valencia. Y no sé, senador Saavedra, si quiere hacer alguna consulta. Sí, no sé si consulta, no. Más bien un comentario en términos Comentario, generales. A propósito de que escuché y lamento mi afecto.
El Benji entiendo que es una actividad que está regulada normativamente por el Instituto Nacional de Normas. Bueno, estoy diciendo, sí, está. Sí, puede ser 5.000 horas atrás, pero hoy día existe una normativa. Y por tanto, a partir de allí es que tenemos que legislar. O sea, el código R tendrá que dar cumplimiento a lo que está establecido, porque ese es el rector para nuestro país de todo lo que son las normas que regulan, no sé, las capacidades del acero, las capacidades de la cuerda, en fin. Y por tanto, eso también es una de las partes que tenemos que regular. Yo no sé si cabe en esta ley, pero es un punto. También establece ese mismo instituto, hasta donde puede ver, las exigencias para los guías, no sé si será solo para el Benji o para otros, pero está allí. Entonces eso tenemos que estudiarlo, presidente, como una sugerencia para que el proyecto de ley o la ley que aprobaron en el Senado contenga estas cosas y sean obligación, porque aquí estamos en derecho público. Y si esto no está registrado, créame que va a ser bien difícil que en adelante se cumpla, porque van a decir, no, pero no está escrito. No, está escrito y es obligación, porque yo no quiero que pasen más situaciones como la que usted vivió, no solo en el Benji, sino que en otras cosas. Yo imagino estas turismo aventura cuando andan en bicicleta y suben por pendientes que son imposibles de cumplirlas. No estaría en condiciones los zapatos de ustedes, de la autoridad, de decir, sí, hagan ese recorrido. No, perdón, no se puede nomás, porque la exposición de la vida de las personas que van al turismo aventura es muy alta, y después la responsabilidad va a ser, entonces, oye, uno, o no hay ley, o si hay ley, es muy laxa. No, queremos una ley que regule, no que prohíba, que regule, que sea segura, que sea confiable, que los guías, por lo tanto, estén preparados como corresponde, que tengan las capacidades, que tengan las condiciones, que cumplan, por lo tanto, con preceptos básicos antes de asumir una función que es indispensable. Son los guías. Ya no podemos, no sé, ir a las Torres del Paine y terminar perdidos con el guía, por ejemplo. Parece que ha pasado algo de eso, ¿cierto? Entonces, cosas que no podemos simplemente, o que se nos ocurra, no sé, pasar por un río que es imposible cruzarlo a pie o nadando, porque la fuerza del ser humano no va a dar. Entonces, cosas como esas yo no sé si, presidente, las iremos a tener presente, pero aparte del Instituto Nacional de Normas, bueno, Senatur, Ministerio de Economía, entiendo que también el Servicio de Salud, como institución, tiene una función respecto de la calificación también de riesgo y está ahí. Yo no sé si linda o no esto con la ley 16.744, que tiene que ver con accidentes del trabajo, para quienes son los guías que pudieran tener un accidente y por tanto debieran estar cubiertos con ese tipo de ley que permite la cobertura para todos los trabajadores chilenos, porque es muy alta la exposición de la vida en turismo aventura. Es decir, no es una cuestión de un paseo fácil. Entonces, presidente, en resumen, me gustaría conocer, y seguramente en algún minuto invitar al Instituto Nacional de Normas para la disposición, la opinión que ellos tienen, si falta o no falta en esa materia. Lo mismo que el Ministerio de Salud, si dispone de alguna situación que nos permita darle las coberturas desde el punto de vista de la seguridad social a quienes son los guías y las exigencias que tienen que tener. Yo creo que deben quedar registradas en la ley o relacionadas, no sé, con virtud del artículo tanto de la ley que regula esto. Antes de eso yo no estaría en disposición de dar un paso. Yo sé que hay urgencias, pero la ley tiene que quedar bien hecha y lo que salga de acá tiene que efectivamente impedir que ocurra, y que, como dice el texto, que no pasen más cosas como las que vivió su hijo, porque no es para eso lo que estamos acá. Estamos para efectivamente promover el turismo aventura, pero también en términos seguros. Gracias, presidente. Ya, yo quería agregar que, bueno, yo creo que aquí se nos abre otro tema bien relevante, que es el tema de los guías, que está absolutamente relacionado, pero también es un tema
en específico. Yo recuerdo el caso que me tocó con un guía que hacía turismo aventura estar conversando y me relataba hace 3 años atrás el fallecimiento de un guía. O sea, no solamente está en riesgo la vida de la persona que hace la práctica, sino que en ciertas circunstancias también de los guías. Y me acuerdo que él decía que ellos hacían el turismo ahí en la Laguna San Rafael y que tenían un trekking y que una parte del recorrido se hacía con una de estas lanchas, digamos, motor, que la lancha estaba mal afirmada, se le movió en el lago. El guía se tiró nadando a buscarla porque no tenía cómo sacar a los turistas y falleció producto del esfuerzo físico, el frío, un paro respiratorio. Entonces, claro, efectivamente también se requiere probablemente normas, expertise, certificaciones. Yo entiendo que es muy distinta la situación del guía de turismo aventura especializado que de los otros guías, estando en un mismo denominador común. Yo creo que ahí es donde hay normativas específicas, porque la actividad los pone también a ellos en riesgo, por lo tanto no es una situación colateral. Y me parece que eso tenemos que ver cómo lo integramos en el contexto del proyecto de ley. Creo que podría dar más seguridad para los propios guías y también para quienes usan las empresas. Ahora, un tema aparte que podría quedar para otra conversación es cómo es los sistemas de calificación de los guías y si pudiéramos avanzar algo en el sistema de los sistemas de normas de competencia laboral. ¿Ya? En ese sentido se ha avanzado bastante porque también la actividad del guía, aunque requiere una calificación educacional, puede ser técnica o superior, también es bien de oficio y de práctica. Entonces uno podría suponer que alguien que no tiene estudio puede ser un excelente guía de turismo aventura, porque aprendió de la actividad en la práctica y tiene un conocimiento, y yo eso lo valido incluso más que un conocimiento teórico. Por lo tanto, me parece a mí que el tema de la posibilidad de tener lo que Chile valora para el acceso a la capacitación y un reconocimiento que tenga el guía como algo propio de él, ajeno a la empresa, que le permite el día de mañana ir a postularse a distintas empresas teniendo un expertise validado por un organismo técnico, me parece a mí que es súper atractivo, porque si no el guía queda solo a lo que dice el currículum y alguien podría poner en duda el expertise de ese guía, digamos, aunque tenga la acreditación, porque bueno, creo que ahí hay un tema que podemos ir a agregar al debate. Así que bueno, con esos 2 comentarios, si ustedes quieren redondear algo antes de terminar la sesión. ¿El Ejecutivo? Damos la ronda completa. Primero el Ejecutivo, después los guías, diputados y... Gracias, presidente. Senador Saavedra, bueno, respecto a la norma del Benji, importante precisar que nosotros trabajamos, senador, durante todo el año pasado en conjunto con el INN para establecer esta norma que no estaba, ¿ya? Así que se actualizaron 15 normas, como mencionaba al comienzo, y se agregaron 2 más, y una es Benji, y lo otro que también permite una norma general para cualquier actividad nueva que se pueda ir inventando en el tiempo, también tenga que cumplir con estándares mínimos y después posteriormente regular con la cierta especificación. Respecto a lo que comenta usted, presidente, sobre las condiciones del guía, también hay que ver cómo eso conversa, nos llevamos de tarea a ver cómo conversa con los temas laborales del guía y qué está regulado ahí, qué debiéramos incorporar en este proyecto para poder cumplir lo que usted menciona. Y sobre la preocupación respecto a la certificación, y algo que tenemos considerado, que sabemos que es una preocupación y que tenemos que establecer el detalle en el posterior reglamento, porque pueden haber periodos para que se vaya a certificar y después, como cuando uno va a revisar, a sacar la revisión técnica del auto, que si uno va una vez, después tiene un tiempo para poder posteriormente cumplir con los requisitos que le sancionaron inicialmente. Pero todos son temas que estamos atendiendo y que nuestra voluntad, por supuesto, es que puedan mejorar el proyecto. Muy bien. ¿La Federación de Guías, si quiere agregar algo? Solo cerrar diciendo que, y tomándome de un comentario que hizo usted, presidente, recientemente, es del hecho de que efectivamente hoy en día Chile Valora logra simplemente evaluar hasta el día de hoy solamente guías generales. Sí, solamente generales, de los cuales yo hoy en día soy evaluador de guías y solamente se evalúa guías generales. Estaría interesante también más adelante abrirla por la discusión para quizás incluir a Chile Valora y eventualmente
dar otras oportunidades para otras clases de guías. En concreto, para entenderlo, entonces, Chile Valora tiene certificación de guía general. Solamente guía general. Solamente guía, perfecto. Sí, general, sí. Que no entra en esta discusión. Sí. Muy bien. Diputado Guzmán. Presidente, agradeciendo primero lo importante que ha tenido la comisión. El turismo aventura es una actividad de riesgo en sí misma. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es disminuir el riesgo asociado a la actividad, garantizando que quienes prestan el servicio de turismo aventura son personas idóneas para poder hacerlo. Nosotros no quisimos hacer una regulación específica respecto del Benji, que era lo que ocasionó el caso de Diego Albornoz Coronado, sino que quisimos hacer una norma general que abordara todas las actividades que son reconocidas por Cernatur como turismo aventura. Cernatur tiene bien lo decía recién el representante de la subsecretaria, ¿cierto?, subsecretaria subrogante, que hay una serie de normas que regulan específicamente cada una de las actividades de turismo aventura, incluso hay una norma genérica, porque esto va evolucionando en el tiempo. Entonces aparece una actividad que no está regulada, la norma genérica aplica para esa actividad. Lo que nosotros buscamos con este proyecto, presidente, y perdón que sea reiterativo en esto, es que todos los que quieran hacer una actividad de turismo aventura cumplan un estándar y tengamos la posibilidad de fiscalizarlos previamente. Porque hoy día la situación actual es que no es obligatorio, es voluntario, y Cernatur no tiene la capacidad de fiscalización. Eso surgió de la primera conversación con el ministro Grau en su minuto con su equipo. No tienen la capacidad de fiscalizar porque tienen, y lo puede ahí refrendar el equipo del Ejecutivo, pero deben haber 2 o 3 fiscalizadores por región, presidente. Entonces, nosotros con este proyecto hacemos que las personas, los usuarios, se conviertan en fiscalizadores, exigiendo que esté el código, exigiendo que esté visible y exigiendo que esté registrado. Por tanto, esto, después que esté legislado, va a tener que tener una actividad o una campaña publicitaria explicando que existe el sello y que las personas elijan a los guías y a los tour operadores que están debidamente registrados. Eso, presidente, me quedo con 3 puntos que creo que son claves de verificar. Uno, tiene que ver con efectivamente esta sanción perpetua. Nosotros también creemos que no está bien abordada en cierta perspectiva y creo que es algo que el Ejecutivo ha planteado y que debemos corregir. Del mismo modo, presidente, el costo que va a significar para los operadores el registrarse, cosa que no sea una barrera de entrada, una limitante a la actividad, y asociado a lo mismo el tiempo de certificación. Nosotros en el proyecto lo dejamos que fuera año a año, entendiendo que no es un costo alto. Pero si es un costo altísimo y complejo, difícilmente puede ser año a año. Entonces, planteo esos 3 puntos, presidente, que creo que enriquecen el debate y mejoran sin duda el proyecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Y la señora Paola? Gracias. Bueno, escuchando todos los puntos de vista, señores senadores, a mí me ha tocado estudiar, me ha tocado informarme, entrevistarme, aprender del turismo aventura. En honor a mi hijo, porque mi hijo era un trabajador social innato, que soñaba con cambios en la sociedad, con aportar con un granito de arena, y por eso nos dedicamos a esto, porque nos dejó una Biblia donde registró muchas cosas. Y en una de esas cosas decía que Cernatur debería a futuro proyectarse con un turismo prioridad nacional. Turismo satisfecho, superación de expectativas, promociones turísticas, ordenamientos territoriales, coordinación pública y privada, innovación y desarrollo en las actividades de turismo y también un turismo social. Él lo dejó en su tesis que trabajó un año antes de su fallecimiento. Eso es lo que nos ha empujado a hacer algo en el turismo aventura y en específico el turismo. El turismo mueve a Chile. Si tenemos el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y nadie había hecho nada en 20 años. El turismo nos fomenta el país, nos muestra al extranjero. Necesitamos hacernos cargo, especialmente así como nos galardonamos de que somos el país reconocido mundialmente con los Oscar,
entreguémosle seguridad a la gente que lo practica. No tenemos, porque Chile es un país rico en costa y en cordillera. Pero ¿en qué tenemos que mejorar? Y ser muy enfáticos, señores senadores, en las sanciones. Tenemos que fomentar la formalidad y no el informal, porque es el informal el que está matando en este momento turistas aquí en Chile. Y lo último que mi hijo dejó en su dedicatoria de su tesis, dice: el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amar lo que uno está haciendo. Yo, para poder subsanar este dolor inmenso, esto me sirvió de Biblia, esto me sirvió de consuelo y llevar el nombre de mi hijo como el legado, porque he llegado a pensar que Diego tuvo que sacrificar su vida para aportar en algún cambio. Pero también quiero cambios adecuados, cambios correctos, sin vacíos legales. Quiero una ley, les solicito, señores senadores, una ley constitucional, porque quiero un trabajo bien hecho en nombre de mi hijo. Él se lo merece. Porque no quiero que otra madre viva lo que yo vivo con un tour operador que hasta el día de hoy no tengo justicia. Y un empresario dueño del recinto que se cambió sus apellidos, creó una nueva razón social y que todavía ejerce el turismo. Y ante eso no puedo hacer nada. Eso solicito, señores senadores. Muchas gracias. Bueno, empatizamos, Paola, con su emoción y con su solicitud. Creemos que es muy justo y es una exigencia también de la cual nos vamos a hacer cargo. Yo, por lo menos, como todavía voy a estar seguramente los marzo presidiendo la comisión antes que hagamos los cambios, la primera semana y un poco más, pues creo que nos va a costar llegar a acuerdos totales. Vamos a hacer el esfuerzo de poner en votación en general el proyecto de ley, que es lo que podemos hacer en la comisión, con quórum, eso sí, hoy día no podemos, y de esa manera ya quedará un debate para entrar en particular probablemente con el futuro gobierno. Pero de todas maneras, lo interesante es que como este proyecto de ley está justificado, el que no tiene costo financiero para el Estado, nosotros podemos tramitarlo sin que tenga un patrocinio directo. ¿Ya? El ideal es hacerlo en acuerdo, pero también sobre esto pueden haber miradas distintas, y yo comparto con usted, Paola, que es urgente tener una legislación en esta materia porque son vidas las que están en riesgo. El tema se pone o se activa cuando tenemos catástrofes, accidentes fatales, que es muy triste, y es nuestro deber no llegar a esas situaciones. ¿Ya? Así que todo el ánimo, la voluntad de que podamos legislarlo. Así que, habiendo cumplido el objeto, se levanta esta sesión. Recording stopped.